Mi hija me dijo que podía ir a su boda, pero me preguntó si me importaría no hablar con los invitados para no avergonzarla delante de todos. Le respondí que prefería no ir. Marqué un viaje ese mismo día, finalmente gastando mi dinero en algo que era solo para mí. 3 semanas después, mientras ella lloraba al teléfono pidiendo perdón, yo estaba en una playa paradisíaca descubriendo lo que significaba vivir para mí misma por primera vez en 69 años. Todo comenzó hace exactamente un mes. Yo estaba en mi cocina, como siempre, preparando el pastel de 3 leches que Bárbara me había pedido para probar antes de su boda. El aroma de canela y vainilla llenaba toda la casa mientras removía la masa con el mismo cariño de siempre. Mis manos, arrugadas por los años pero aún firmes, trabajaban con la precisión de quien ha horneado miles de pasteles a lo largo de su vida. Era el mismo pastel que había hecho para cada cumpleaños suyo desde que cumplió 3 años, el mismo que llevaba a cada reunión familiar, el mismo que toda la familia me pedía en las celebraciones importantes. Sobre la mesa del comedor brillaba el papel dorado del regalo más importante que había preparado en mi vida, el collar de perlas que había pertenecido a mi madre y a la madre de mi madre antes que ella. 69 años había esperado este momento. 69 años guardando ese tesoro familiar para el día más importante de mi única hija. Cada perla contaba una historia, cada brillo guardaba un secreto de generaciones de mujeres fuertes de nuestra familia. Lo había limpiado cuidadosamente la noche anterior, puliendo cada perla hasta que brillara como el día que mi abuela me lo había mostrado por primera vez. Había planchado mi vestido color vino la noche anterior, había elegido los zapatos más cómodos porque sabía que sería un día largo, lleno de baile y celebración. Había imaginado cada momento, la entrada de Bárbara caminando hacia el altar, las lágrimas de felicidad, los brindis, las fotos familiares. Me había imaginado conversando con los invitados, contándoles anécdotas de cuando ella era pequeña, esas historias que solo las madres saben contar. Había ensayado mentalmente las conversaciones que tendría en la recepción. Le contaría a la tía Marta sobre cómo Bárbara solía esconderse detrás de mis faldas cuando era tímida, o a las amigas de la universidad sobre sus primeros pasos, sus primeras palabras. Esos momentos que una madre atesora y que solo esperan la ocasión perfecta para ser compartidos con amor y orgullo. Durante semanas había estado preparándome para este día. Había ido a la peluquería, me había comprado zapatos nuevos, había ensayado qué decir en el brindis que estaba segura me pedirían que hiciera. Había imaginado el momento en que Bárbara me presentaría a los padres de Abner, ese momento en que yo sería la mamá de la novia, un título que había esperado durante décadas. Había soñado con bailar con ella, con abrazarla, con ser parte de su día más importante. El timbre sonó exactamente a las 9 de la mañana. Bárbara llegaba puntual como siempre, hermosa como siempre, aunque había algo diferente en su expresión cuando abrí la puerta. Llevaba un vestido color marfil, elegante, el cabello recogido perfectamente, pero sus ojos evitaban los míos de una manera extraña. Tenía esa expresión que conocía muy bien, la misma que ponía cuando era niña y había roto algo, pero no sabía cómo decírmelo. «Mamá», me dijo, y aunque sonrió, pude percibir una tensión rara en su voz. «Necesito hablar contigo sobre algo importante. Sobre la boda». «Por supuesto. Hija, pasa. ¿Quieres café? ¿Te sirvo un pedazo del pastel para que lo pruebes?» Estaba tan emocionada que las palabras salían atropelladas de mi boca. Había estado esperando este momento para entregarle el collar, para abrazarla y decirle lo orgullosa que estaba de ella, para que probara el pastel y me dijera si estaba perfecto para la recepción. Pero Bárbara se quedó parada en la entrada, jugando nerviosamente con las llaves del auto. Su expresión era seria, casi incómoda. No se dirigió hacia la cocina donde estaba el pastel, ni hacia la mesa donde esperaba el regalo envuelto en papel dorado. Solo se quedó ahí, como si no supiera cómo proceder, como si las palabras que tenía que decir le pesaran físicamente. «Mamá, siéntate por favor. Necesito decirte algo y no sé muy bien cómo hacerlo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me senté en el sofá, invitándola a hacer lo mismo, pero ella permaneció de pie, mirando hacia la ventana. El silencio se extendió entre nosotras de una manera que me resultó inquietante. Nunca habíamos tenido silencios incómodos. Siempre habíamos hablado de todo, o al menos eso creía yo. «Es sobre la boda, mamá», comenzó finalmente, sin mirarme directamente. «Sobre los invitados, sobre cómo te relacionas con la gente». Sus palabras cayeron como piedras en el silencio de la sala.
No entendía qué quería decir con eso de cómo me relaciono con la gente. Durante toda mi vida había sido una persona sociable, amable, conversadora. En las fiestas familiares siempre era yo quien hacía que todos se sintieran bienvenidos, quien preguntaba por los hijos, el trabajo, la salud. Era yo quien recordaba los cumpleaños, quien mandaba las tarjetas de Navidad, quien mantenía unida a la familia con llamadas telefónicas y visitas sorpresa. Era yo quien organizaba las reuniones, quien cocinaba para 20 personas sin quejarme, quien abría mi casa y mi corazón a cualquiera que necesitara un lugar donde sentirse querido. Cuando Bárbara era pequeña, nuestros vecinos siempre comentaban lo afortunada que era de tener una madre tan involucrada, tan presente. Yo era la madre que nunca faltaba a los festivales escolares, que conocía a todos los maestros por su nombre, que organizaba las fiestas de cumpleaños más divertidas del barrio. Era la madre que se quedaba despierta toda la noche haciendo disfraces para las obras de teatro, que horneaba galletas para toda la clase, que abría mi casa para que los amigos de Bárbara se sintieran como en familia. Bárbara respiró profundo, como preparándose para saltar de un acantilado. Bueno, mamá, a veces hablas demasiado. A veces cuentas historias que pueden resultar incómodas para otras personas. Sus palabras eran como alfileres clavándose en mi pecho, uno por uno, perforando años de confianza y amor incondicional. ¿Incómodas?, pregunté, genuinamente confundida. ¿Qué historias, hija? ¿De qué hablas? Mi mente comenzó a repasar cada conversación reciente, cada anécdota que había compartido, tratando de encontrar qué podía haber sido tan terrible. Recordé las últimas reuniones familiares, las graduaciones, los cumpleaños, tratando de identificar cuando había cruzado una línea invisible que aparentemente existía pero que yo desconocía por completo. Ella se sentó finalmente en el borde del sillón, pero su cuerpo seguía tenso, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Sus manos se movían nerviosamente, tocando su anillo, alisando su vestido, evitando cualquier contacto visual conmigo. Era como si estuviera hablando con una extraña, no con la mujer que la había criado, que había estado ahí en cada momento importante de su vida. Bueno, como esa vez en el cumpleaños de la tía Marta cuando contaste la historia de cuando yo me hice pipí en la alberca cuando tenía 5 años. O cuando le dijiste a mi jefa en la graduación que yo solía comerme los mocos cuando era pequeña. O cuando les contaste a mis compañeras de universidad sobre mi primer novio y cómo lloraba cuando me dejó. O esa vez que le dijiste a la mamá de Abner sobre cuando me dio varicela y tuviste que cortarme las uñas para que no me rascara. Cada ejemplo que daba era como una puñalada más profunda. Mi corazón se hundía con cada palabra, con cada recuerdo que ella había convertido en una fuente de vergüenza. Pero esas son historias tiernas, hija. Son anécdotas de cuando eras niña. Las madres siempre cuentan esas cosas. Es normal, es parte del amor, es la manera en que preservamos los momentos que nos hicieron reír, que nos llenaron de ternura. Es como mantengo viva la memoria de quién eras, de cómo creciste, de todos esos momentos preciosos que vivimos juntas. Mamá, me interrumpió, y había una dureza en su voz que nunca había escuchado antes. No es normal. Es embarazoso. Es demasiado. A la gente no le interesan esos detalles sobre mi infancia. Les resulta incómodo. No saben qué decir cuando les cuentas cosas tan personales. Cuando cuentas esas historias, la gente me mira de manera extraña, como si fuera una niña pequeña, no una profesional adulta. Sus palabras resonaron en la sala como una bofetada que no vi venir. Todo lo que había considerado expresiones de amor maternal, de orgullo, de conexión emocional, de repente se convertía en algo vergonzoso, inapropiado, excesivo bajo la mirada crítica de mi propia hija. Me di cuenta de que durante años, lo que yo había interpretado como sonrisas de ternura en los rostros de la gente, tal vez habían sido sonrisas incómodas, miradas de lástima, gestos de paciencia forzada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador en la cocina, mi propia respiración entrecortada. El aroma del pastel que seguía saliendo de la cocina ahora me parecía burlón, como si fuera el recordatorio de todo el amor que había puesto en algo que aparentemente no era bienvenido. Ese pastel que había hecho con tanto cariño, pensando en su sonrisa, en su felicidad, ahora se sentía como otro ejemplo de mi exceso, de mi incapacidad para entender los límites apropiados. El caso es, continuó, sin mirarme a los ojos, que Abner y su familia son muy reservados. Son gente educada, refinada. Su padre es abogado,
Su madre viene de una familia muy tradicional. No están acostumbrados a tanta espontaneidad. No entienden nuestro tipo de cercanía familiar. Ellos no hablan de cosas personales con extraños. Mantienen la vida privada. Espontaneidad. Cercanía familiar. Las palabras sonaron como enfermedades en su boca. Todo lo que yo era, todo lo que había sido como madre, se resumía ahora en características que ella pronunciaba como si fueran defectos de los que avergonzarse. Me pregunté cuándo había comenzado a verme de esta manera, cuando el amor incondicional que sentía por ella se había convertido en algo que la hacía sentir incómoda. Entiendo, mentí, porque no entendía nada. Mi mundo se estaba desmoronando palabra por palabra, pero seguía ahí sentada, sonriendo como siempre había hecho, tratando de ser la madre comprensiva que pensé que ella necesitaba. Era una mentira que había perfeccionado durante años. Esa capacidad de decir que entendía cuando en realidad me sentía completamente perdida. Bárbara se aclaró la garganta, reuniendo valor para lo que venía después. Por eso necesito pedirte algo, mamá. Algo que espero que entiendas. Sus manos temblaban ligeramente mientras jugueteaba con el anillo de compromiso que brillaba en su dedo, ese anillo que yo había admirado tantas veces, imaginando el día en que caminaría hacia el altar, imaginando lo orgullosa que me sentiría de ser la madre de la novia. Claro, hija. Lo que necesites, respondí automáticamente, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Era mi respuesta de siempre, la que había perfeccionado durante 42 años de maternidad. Esas 4 palabras que habían definido mi existencia, lo que necesites. Había dicho esas palabras cuando necesitaba dinero para la universidad, cuando quería irse de intercambio a Francia, cuando decidió mudarse sola, cuando necesitaba que cuidara a su perro durante las vacaciones. Siempre había sido mi respuesta inmediata. Me gustaría que vinieras a la boda, por supuesto. Eres mi madre y quiero que estés ahí. Sus palabras sonaron ensayadas, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo. Pero necesito pedirte que seas más discreta. Que no te acerques demasiado a los invitados. Que no cuentes historias sobre mí cuando era niña. Que no hables demasiado con la gente. Sus palabras me golpearon como una avalancha. Cada una era peor que la anterior. Me estaba pidiendo que fuera a su boda, pero que me comportara como si fuera invisible. Como si mi presencia fuera algo que había que tolerar, no celebrar. Como si el amor de una madre fuera algo embarazoso que había que ocultar detrás de sonrisas educadas y conversaciones superficiales. ¿Qué quieres decir exactamente con que no hable demasiado? Mi voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido, más frágil. Era como si cada palabra que salía de mi boca ahora tuviera que ser medida, evaluada, censurada antes de ser pronunciada. Bueno, puedes saludar, por supuesto. Ser educada. Pero trata de mantener las conversaciones cortas. No te sientes con los invitados importantes durante la cena. Tal vez podrías sentarte con la tía Marta y sus nietos, en una mesa más alejada. Una mesa donde puedas ser tú misma sin que eso afecte la impresión que la gente se lleve de la boda. Una mesa más alejada. Como si fuera una paria en el matrimonio de mi propia hija. Como si mi presencia fuera algo que había que ocultar, minimizar, controlar. La tía Marta, que tenía 85 años y problemas de audición, y sus nietos de 6 y 8 años que probablemente llorarían durante la ceremonia. Esa era mi mesa asignada, lejos de los invitados importantes, lejos de la acción, lejos de cualquier oportunidad de participar realmente en el día más importante de mi hija. Y sobre las fotos, mamá. Su voz se volvió aún más tensa, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. Obviamente estarás en las fotos familiares principales, pero tal vez podrías evitar aparecer en muchas de las otras. Ya sabes, para que los álbumes se vean más elegantes, más cohesivos, sin demasiadas interrupciones, elegantes, sin mí, aparentemente. Los álbumes se verían más elegantes sin la madre de la novia apareciendo demasiado. Sin mis sonrisas, sin mi alegría, sin mi amor desbordante por ella. Interrupciones. Eso es lo que era yo ahora, una interrupción en la vida perfecta que ella había construido. Una mancha en la imagen impecable que quería proyectar ante su nueva familia. También, continuó, evitando mi mirada, sobre el brindis.
Sé que tradicionalmente las madres de la novia dicen unas palabras, pero Abner y yo hemos decidido mantener los discursos muy limitados. Solo el padre de él y mi papá van a hablar. Algo corto, elegante, sin demasiadas emociones. Sin demasiadas emociones. En la boda de mi hija. El momento para el cual había estado preparando palabras durante meses, el discurso que había escrito y reescrito en mi mente 1000 veces, todas esas cosas que quería decirle frente a todos los que la amamos, todo eso quedaba reducido a demasiadas emociones que había que evitar. Me quedé ahí sentada, procesando cada palabra, sintiendo como cada una de sus peticiones me convertía en una versión más pequeña, más silenciosa, más invisible de mí misma. La mujer que había criado a esta persona, que había sacrificado todo por ella, que había vivido cada momento de su vida pensando en su felicidad, ahora era demasiado para su propio matrimonio. ¿Entiendes, mamá?, preguntó, y había una súplica en su voz, como si me estuviera pidiendo que la salvara de tener que decir todo esto. Como si yo fuera la responsable de hacer que esta conversación fuera menos dolorosa para ella, como siempre había sido mi trabajo hacer que su vida fuera más fácil. Entiendo, respondí, aunque la palabra salió como un susurro quebrado. Era otra mentira. No entendía nada. No entendía cuando me había convertido en una fuente de vergüenza para la persona que más amaba en el mundo. No entendía cuando mi amor de madre se había vuelto demasiado ruidoso, demasiado visible, demasiado real para su nueva vida sofisticada. Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías. Su alivio era palpable, como si hubiera estado cargando con el peso de esta conversación durante semanas. Te amo mucho, pero necesitaba que habláramos de esto antes de la boda. Para que todo salga perfecto. Perfecto. Sin mí siendo yo misma. Sin mis historias, sin mis emociones, sin mi presencia real. Su boda perfecta requería que yo fuera una versión editada, censurada, minimizada de quien realmente era. Por supuesto, hija. Solo quiero que seas feliz. Y era cierto. Era lo único que había querido durante 42 años. Su felicidad había sido mi norte, mi propósito, mi razón de existir. Y si su felicidad ahora requería que yo me convirtiera en una sombra silenciosa de mí misma, entonces eso es lo que haría. O al menos eso pensé en ese momento. Bárbara se acercó y me dio un abrazo rápido, superficial, el tipo de abrazo que das cuando quieres que el momento incómodo termine rápido. Tengo que irme, mamá. Tengo la prueba final del vestido y luego almuerzo con la suegra. Te llamo mañana para coordinar los detalles de la boda, ¿sí? Claro, respondí, manteniendo esa sonrisa que había perfeccionado durante años. La sonrisa que decía todo está bien cuando todo se estaba desmoronando. Ve tranquila, hija. Que tengas un día hermoso. La vi caminar hacia la puerta, recoger sus llaves, ajustarse el cabello. En el último momento, se volteó hacia mí. Ah, y mamá, tal vez podrías usar algo más neutro para la boda. Nada muy llamativo. Algo que combine bien con la paleta de colores que elegimos. Neutro. Invisible. Que combine con su decoración como si fuera parte del mobiliario. Por supuesto, hija. Le sonreí una vez más. Esa sonrisa automática que había usado toda mi vida para complacer a todos. Cuando cerré la puerta detrás de ella, me quedé parada ahí por un momento que se sintió como una eternidad. El silencio de la casa era diferente ahora. No era el silencio cómodo de antes, sino un silencio pesado, cargado de todas las palabras que no había dicho, de todas las emociones que había tragado, de toda la dignidad que había sacrificado una vez más en el altar de su felicidad. Caminé lentamente hacia la cocina, donde el aroma del pastel de 3 leches aún flotaba en el aire. Lo miré a través del vidrio del horno, dorado y perfecto, hecho con tanto amor como siempre. Pero ahora se veía diferente. Ya no era un regalo de amor, sino otro ejemplo de mi exceso, de mi incapacidad para entender los límites apropiados. Saqué el pastel del horno con manos temblorosas. Estaba perfecto, como siempre. Dorado en los bordes, esponjoso, con ese aroma que había llenado nuestra casa en cada celebración importante durante los últimos 40 años. Pero mientras lo miraba, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. No era solo tristeza. Era algo más profundo, más destructivo. Era la realización de que todo lo que había considerado expresiones de amor maternal había sido catalogado como vergonzoso, inapropiado, demasiado. Me senté en la mesa de la cocina,
con el pastel aún caliente frente a mí, y comencé a repasar cada momento de nuestra conversación. Cada palabra de Bárbara resonaba en mi cabeza como un eco doloroso. Hablas demasiado, historias incómodas, demasiada espontaneidad, mantén las conversaciones cortas, una mesa más alejada, sin demasiadas emociones. Era como si hubiera sido sometida a juicio y encontrada culpable de ser quien había sido toda mi vida. Pensé en todas las veces que había contado esas historias que ahora eran motivo de vergüenza. La vez que Bárbara se hizo pipí en la alberca cuando tenía 5 años no era solo una anécdota embarazosa para mí. Era el recuerdo de cómo la consolé cuando lloró de vergüenza, de cómo la abracé y le dije que todos los niños hacían esas cosas, de cómo la ayudé a superarlo con risas y amor. Pero aparentemente, ese contexto no importaba. Solo importaba que era incómodo para otros escucharlo. La historia de cuando se comía los mocos era mi manera de recordar lo inocente y curiosa que era, como todo le parecía una aventura, incluso las cosas más simples. Para mí, esas historias eran tesoros. Para ella, eran armas que la gente podía usar para juzgarla. ¿Cuándo había aprendido a ver el mundo de esa manera? ¿Cuándo había comenzado a medir cada momento de su infancia por el potencial de vergüenza que podía causar en su vida adulta? Me levanté y caminé hacia la sala, donde el regalo envuelto en papel dorado seguía esperando sobre la mesa. El collar de perlas de 4 generaciones, cada una cargada de historias que aparentemente ahora eran demasiado personales para compartir. Mi bisabuela lo había usado en su boda en 1890, mi abuela la suya en 1920, mi madre en 1948, y yo había soñado durante décadas con el momento en que Bárbara lo llevaría en la suya. ¿Pero qué significaba realmente ese collar ahora? ¿Era un símbolo de amor y tradición familiar, o era otro recordatorio de una historia demasiado emocional, demasiado personal para la nueva vida elegante que Bárbara estaba construyendo? Me pregunté si cuando se lo diera, ella lo vería como yo lo veía, o si solo vería otra carga emocional que tendría que soportar educadamente. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi hermana Marta. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba que alguien me dijera que no me estaba volviendo loca, que no era exagerada por sentirme tan destrozada. ¿Rosaura? ¿Qué pasa, hermana? La voz de Marta sonó preocupada inmediatamente. No era común que la llamara a esa hora. Marta, ¿tú crees que soy demasiado intensa? ¿Demasiado emocional? ¿Qué hablo demasiado sobre Bárbara cuando estoy con gente? Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. ¿Qué pasó, Rosaura? ¿Te dijo algo Bárbara? Le conté todo. Cada palabra, cada gesto, cada expresión de incomodidad que había visto en el rostro de mi hija. Marta me escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer sonidos de comprensión o de indignación contenida. Rosaura, me dijo finalmente, tú eres la madre más amorosa que conozco. Sí, a veces cuentas muchas historias sobre Bárbara, pero lo haces porque la amas. Porque estás orgullosa de ella. Porque cada momento de su vida ha sido importante para ti. No hay nada malo en eso. Pero tal vez ella tiene razón, Marta. Tal vez soy demasiado. Mucho. Tal vez la gente realmente se siente incómoda cuando hablo de ella. ¿Y qué si es así? Me preguntó Marta con una firmeza que no esperaba. ¿Desde cuándo el amor de una madre tiene que ser medido y censurado para que otros se sientan cómodos? ¿Desde cuándo tenemos que disculparnos por amar demasiado? Sus palabras me golpearon como un rayo de claridad en medio de la confusión. Tenía razón. ¿Cuándo había comenzado a aceptar que mi amor tenía que ser minimizado, editado, controlado para ser aceptable? Rosaura, continuó Marta, ¿te acuerdas de cuando murió mamá y Bárbara tenía 12 años? ¿Te acuerdas de cómo lloró en tus brazos durante horas? ¿Te acuerdas de todas las noches que se despertaba con pesadillas y tú te quedabas despierta consolándola? ¿Te acuerdas de cuando tuvo mononucleosis en la preparatoria y tú dormiste en el hospital durante una semana? ¿Eso también era demasiado? Cada recuerdo que mencionaba Marta era como un golpe de realidad. Había estado ahí en cada momento difícil, en cada crisis, en cada momento en que Bárbara me había necesitado. Pero aparentemente, ahora que ya no me necesitaba de esa manera, mi presencia se había vuelto incómoda, mi amor demasiado visible. Y ahora, continuó Marta con voz cada vez más indignada, resulta que todo ese amor, toda esa dedicación, ¿es algo de lo que avergonzarse? ¿Algo que hay que esconder en su boda? No sé qué hacer, Marta. No sé cómo ir a esa boda sabiendo que tengo que comportarme como si fuera una extraña.
como si mi relación con ella fuera algo que hay que ocultar. ¿Y quién dice que tienes que hacerlo?, me preguntó Marta, y había algo en su voz que no había escuchado antes. ¿Quién dice que tienes que aceptar ser tratada como si fueras un problema que hay que manejar? Pero es su boda, Marta. Es su día especial. Si eso es lo que necesita para ser feliz. ¿Y qué hay de tu felicidad, Rosaura? ¿Qué hay de tu dignidad? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó qué necesitabas tú? La pregunta me dejó sin palabras. No podía recordar la última vez que alguien me había preguntado qué necesitaba yo. Siempre había sido al revés. Siempre había sido yo preguntando qué necesitaban otros. Bárbara, mi ex esposo, mi familia, mis amigos. Mi existencia entera había sido definida por las necesidades de otros. Rosaura, me dijo Marta con voz suave pero firme, tienes 69 años. Has vivido toda tu vida poniendo a otros primero. Has criado a una hija maravillosa, has sido una madre ejemplar, has sacrificado tus propios sueños 1000 veces por el bienestar de tu familia. ¿No crees que ya es hora de que alguien cuide de ti? ¿No crees que ya es hora de que tú cuides de ti? Sus palabras resonaron en mi pecho como campanas. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba dando permiso para pensar en mí misma, para considerar mis propios sentimientos, mis propias necesidades, mi propia dignidad. No tienes que ir a esa boda, Rosaura. No tienes que aceptar ser tratada como si fueras una vergüenza. No tienes que sonreír y pretender que está bien ser invisible en el día más importante de tu propia hija. Pero si no voy, ella nunca me lo va a perdonar, susurré al teléfono, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Es mi única hija, Marta. Es lo único que tengo. No, Rosaura, me interrumpió mi hermana con una voz que jamás le había escuchado. Tú no eres lo único que ella tiene. Pero ella tampoco es lo único que tú tienes. Tienes una vida, tienes dignidad, tienes valor como persona más allá de ser su madre. Y si ella no puede ver eso, entonces tal vez necesita aprender. Colgué el teléfono con las manos temblando. Las palabras de Marta habían abierto una compuerta en mi pecho, liberando años de frustraciones contenidas, de sacrificios silenciosos, de momentos en los que había tragado mi orgullo para mantener la paz. Me quedé ahí sentada en mi sala, rodeada del silencio que antes me había parecido cómodo y que ahora se sentía como un vacío enorme. Miré el regalo envuelto en papel dorado y de repente me sentí ridícula. Había gastado $300 en ese papel especial, había pasado horas eligiendo el moño perfecto, había pulido cada perla del collar hasta que brillara como el día que lo heredé. ¿Y para qué? Para dárselo a alguien que me había pedido que fuera invisible en su boda. Me levanté y caminé hacia mi habitación. Abrí el armario y saqué el vestido color vino que había elegido para la boda. Lo había comprado hace 2 meses, después de probarse 6 vestidos diferentes en 3 tiendas distintas. Había elegido ese color porque sabía que se vería elegante en las fotos, porque combinaría bien con la decoración que Bárbara había descrito. Había pensado en cada detalle para asegurarme de que me viera apropiada para su día especial. Pero mientras lo miraba colgado ahí, me di cuenta de algo que me golpeó como una bofetada. No lo había elegido porque me gustara. No lo había elegido porque me hiciera sentir hermosa o confident. Lo había elegido porque pensé que sería lo que ella aprobaría. Incluso mis propias decisiones sobre mi apariencia habían sido filtradas a través de lo que creía que ella querría ver. Cuando había comenzado a vivir mi vida a través de los ojos de otros. Cuando había dejado de importar lo que yo quería, lo que yo necesitaba, lo que me hacía feliz. Tomé el vestido y lo extendí sobre la cama. Era bonito, sin duda, pero era seguro, conservador, diseñado para no llamar la atención. Diseñado para que pudiera sentarme en mi mesa alejada sin interrumpir la elegancia del evento. Era el vestido perfecto para una madre que había aceptado ser invisible. Fui hacia el espejo y me miré realmente por primera vez en mucho tiempo. No con los ojos críticos de siempre, buscando imperfecciones que corregir o maneras de verme más apropiada para otros. Solo me miré. Vi a una mujer de 69 años que había dedicado toda su vida a amar a otros, a cuidar a otros, a sacrificarse por otros. Vi arrugas que habían sido ganadas con noches sin dormir cuidando a una hija enferma, con preocupaciones por su futuro, con lágrimas de alegría y tristeza vividas intensamente. Vi manos que habían cocinado miles de comidas, que habían cosido disfraces, que habían limpiado heridas, que habían aplaudido en graduaciones y obras de teatro escolares.
Vi ojos que habían llorado de emoción en cada logro de Bárbara, que habían estado despiertos durante noches enteras esperando que llegara sana y salva de sus citas de adolescente. Por primera vez en mi vida, en lugar de ver defectos, vi a una mujer que había amado profundamente, completamente, sin reservas. Y me pregunté, ¿por qué eso tenía que ser algo de lo que avergonzarse? Regresé a la sala y tomé mi teléfono. Marqué el número de Bárbara, pero cuando comenzó a sonar, colgué. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo le iba a explicar algo que yo misma apenas estaba comenzando a entender? En lugar de eso, abrí mi laptop. No la había usado mucho últimamente, solo para revisar correos ocasionales y ver fotos de los nietos de mis amigas en redes sociales. Pero ahora tenía un propósito diferente. Entré a una página de viajes que había visto anunciada en la televisión. Maldivas. El destino que siempre había aparecido en mis sueños, pero que había sido inmediatamente descartado como algo demasiado costoso, demasiado extravagante, demasiado egoísta. Durante años había guardado dinero en una cuenta de ahorro separada, dinero que había planeado usar para la boda de Bárbara, para ayudarla con el enganche de una casa, para los gastos de los nietos que esperaba tener algún día. Pero mientras navegaba por las fotos de aguas cristalinas y playas de arena blanca, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Por primera vez en décadas, me pregunté, ¿qué pasaría si gastara ese dinero en mí? ¿Qué pasaría si por una vez en mi vida hiciera algo completamente para mí? La fecha de la boda era el 15 de noviembre. Había paquetes disponibles para esas fechas exactas. 8 días en un resort todo incluido, con spa, con clases de yoga en la playa, con cenas románticas que podía disfrutar sola sin tener que explicarle a nadie por qué estaba ahí. El precio me hizo temblar. Era exactamente lo que tenía ahorrado para la boda. Era dinero que había juntado centavo a centavo durante 5 años, dinero que había guardado religiosamente, dinero que representaba sacrificios pequeños pero constantes. No comprarme ropa nueva, no ir al cine, no salir a cenar con amigas. Pero mientras miraba las fotos, mientras leía las descripciones de los tratamientos de spa y las clases de meditación en la playa, me di cuenta de algo revolucionario. Yo me lo merecía. Después de 69 años de poner a todos los demás primero, después de una vida entera de sacrificios, me merecía 8 días en el paraíso. Mi dedo tembló sobre el botón de reservar ahora. Era una cantidad enorme de dinero. Era irresponsable. Era egoísta. Era todo lo que me habían enseñado que no debía ser. Pero también era mío. Pensé en la conversación que había tenido con Bárbara esa mañana. Pensé en cómo me había pedido que fuera invisible, que mantuviera conversaciones cortas, que me sentara lejos de los invitados importantes. Pensé en cómo había aceptado todo eso con una sonrisa, como siempre había hecho. Y entonces pensé en algo diferente. Pensé en despertar en una cama con vista al océano, en desayunar fruta tropical mientras escuchaba el sonido de las olas, en leer un libro en una playa sin tener que preocuparme por cuidar a nadie más que a mí misma. Hice clic en reservar ahora. Mientras llenaba los datos de mi tarjeta de crédito, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Era la primera vez en mi vida que tomaba una decisión completamente egoísta, completamente para mí, sin consultar con nadie, sin pedir permiso, sin considerar lo que otros pensarían. La confirmación llegó a mi correo en cuestión de minutos. Rosaura García. Maldivas. 15 al 23 de noviembre. Exactamente los días de la boda y la luna de miel que Bárbara había planeado. Me quedé ahí sentada, mirando la pantalla, sintiendo una mezcla extraña de terror y euforia. Había hecho algo irreversible. Había elegido mi propia felicidad por encima de las expectativas de otros. Cerré la laptop y me quedé ahí sentada en un silencio que se sentía completamente diferente. No era el silencio pesado de la resignación, sino algo nuevo, algo que no había experimentado antes. Era el silencio de la decisión, de la libertad, de haber tomado control de mi propia vida por primera vez en décadas. Ahora tenía que llamar a Bárbara. Pero primero necesitaba encontrar las palabras correctas, las palabras que expresaran lo que sentía sin sonar resentida o vengativa. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor que me había causado esa mañana, aún la amaba. Pero había aprendido algo fundamental: amar a alguien no significaba desaparecer por ellos. Tomé el teléfono y marqué su número. Esta vez no colgué cuando comenzó a sonar. ¿Mamá? Su voz sonó sorprendida. No esperaba que me llamaras tan pronto. Hola, hija. Necesito decirte algo sobre la boda.
¿Pasó algo? ¿Está todo bien? Pude detectar una nota de preocupación en su voz, pero también algo más. Como si parte de ella hubiera estado esperando esta llamada. Estuve pensando mucho sobre nuestra conversación de esta mañana. Comencé, tratando de mantener mi voz calmada y firme. Sobre lo que me pediste para la boda. Mamá, espero que entiendas que no es nada personal. Es solo que... Bárbara, la interrumpí suavemente. Déjame terminar, por favor. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Está bien, mamá. Te escucho. Respiré profundo, reuniendo toda la fuerza que había encontrado en las últimas horas. He decidido que no voy a ir a tu boda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar su respiración acelerada al otro lado del teléfono, podía imaginar su cara de shock, de incredulidad. ¿Qué? Mamá, ¿qué estás diciendo? Por supuesto que vas a venir. Eres mi madre. Soy tu madre, respondí, y por primera vez en mucho tiempo mi voz sonaba completamente segura. Pero también soy una persona. Y esa persona no merece ser tratada como si fuera una vergüenza que hay que esconder. Mamá, no es eso. Yo nunca dije que fueras una vergüenza. ¿No? Entonces explícame qué significa pedirle a tu madre que no hable con los invitados en tu boda. Explícame qué significa ponerme en una mesa alejada para que no interrumpa la elegancia del evento. Explícame qué significa prohibirme dar un brindis porque tengo demasiadas emociones. Cada palabra que pronunciaba se sentía como si estuviera liberando años de frustraciones contenidas. No estaba gritando, no estaba siendo cruel, pero estaba siendo honesta por primera vez en mucho tiempo. Mamá, por favor, no seas dramática. Solo te pedí que fueras un poco más reservada. ¿Reservada? Bárbara, ¿sabes lo que significa ser reservada para mí? Significa no poder contarle a nadie lo orgullosa que estoy de ti. Significa no poder compartir los recuerdos más hermosos que tengo contigo. Significa pretender que mi amor por ti es algo que hay que ocultar. Su voz se quebró ligeramente cuando respondió. No quiero que ocultes tu amor, mamá. Solo quiero que entiendas que hay momentos y lugares apropiados para ciertas cosas. ¿Y cuándo es el momento apropiado para que una madre exprese su amor por su hija, Bárbara? ¿Cuándo es apropiado que yo esté orgullosa de ti? ¿Después de la boda? ¿En privado? ¿Nunca? La escuché suspirar pesadamente. Mamá, estás exagerando todo. Solo te pedí que fueras un poco más consciente de... No, Bárbara. No estoy exagerando nada. Por primera vez en mi vida estoy siendo completamente honesta sobre cómo me siento. Y me siento como si me hubieras pedido que dejara de ser quien soy para que tu boda sea más cómoda para extraños. No son extraños. Son la familia de Abner, son personas importantes en nuestras vidas. ¿Y yo no soy importante en tu vida? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla, cargada con décadas de dolor que no había sabido que estaba ahí. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Finalmente, Bárbara habló con voz muy pequeña. Por supuesto que eres importante, mamá. Eres la persona más importante en mi vida. Entonces actúa como si lo fuera, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No me trates como si fuera un problema que hay que manejar. No me pidas que sea invisible en tu boda. No me pidas que esconda quién soy para que otros se sientan cómodos. Pero mamá, ¿qué se supone que haga? Ya hablé con Abner sobre esto. Ya hice los arreglos para la mesa. Ya les dije a sus padres que... ¿Les dijiste que exactamente a sus padres, Bárbara? Otro silencio culpable. Les dije que a veces eres un poco intensa. Que tienes muchas historias sobre mi infancia que te gusta contar. Intensa. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Todo mi amor maternal, toda mi dedicación, toda mi alegría por sus logros, reducido a una característica negativa que había que advertir a otros como si fuera una alergia alimentaria. Ya veo, dije, y mi voz sonaba extrañamente calmada incluso para mí. Así que no solo me pides que sea invisible en tu boda, sino que ya les has dicho a todos que soy demasiado intensa como para relacionarme normalmente conmigo. Mamá, no lo pongas así. ¿Cómo quieres que lo ponga, Bárbara? ¿Cómo quieres que interprete el hecho de que mi propia hija les ha advertido a otras personas sobre mi personalidad como si fuera algo problemático? Pude escuchar que empezó a llorar al otro lado del teléfono. Mamá,
Por favor. No quiero pelear contigo. Solo quiero que mi boda sea perfecta. Y ahí estaba. La verdad desnuda. Su boda perfecta no tenía lugar para quien yo realmente era. Su boda perfecta requería una versión editada, censurada, minimizada de su madre. Bárbara, le dije con toda la ternura que pude reunir a pesar del dolor, tu boda puede ser perfecta. Pero va a ser perfecta sin mí. No puedes hacer esto, mamá. No puedes no venir a mi boda por esto. Por primera vez en nuestra conversación, mi voz se endureció. ¿No puedo? ¿Según quién? ¿Según la misma persona que me acaba de pedir que sea invisible en su boda? Eso no es lo que te pedí. Bárbara, ya reservé un viaje. Me voy a las Maldivas el día de tu boda. El grito que salió del teléfono me hizo alejar el aparato de mi oído. ¿Qué? Mamá, no puedes estar hablando en serio. Es mi boda. Es tu boda, respondí con una calma que no sabía que poseía. Y es mi vida. Y he decidido que voy a pasar ese día haciendo algo que me haga feliz, en lugar de sentarme en una mesa alejada pretendiendo ser alguien que no soy. Mamá, por favor. Estás siendo completamente irracional. Estás arruinando todo por algo tan pequeño. ¿Pequeño? ¿Te parece pequeño pedirle a tu madre que sea invisible en tu boda? ¿Te parece pequeño tratarme como si fuera una vergüenza? La conversación continuó por otros 10 minutos, con Bárbara alternando entre súplicas y reproches, entre promesas de que podríamos arreglarlo y acusaciones de que yo estaba siendo dramática y egoísta. Pero por primera vez en mi vida, ninguna de sus palabras me hizo dudar de mi decisión. Cuando finalmente colgué el teléfono, mis manos temblaban, pero no de miedo o arrepentimiento. Temblaban de adrenalina, de la sensación extraña y poderosa de haber defendido mi propia dignidad por primera vez en décadas. Me quedé ahí sentada, procesando lo que acababa de hacer. Había dicho que no. Después de 69 años de decir lo que necesites a todo el mundo, había dicho que no. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Bárbara me llamó todos los días, a veces llorando, a veces furiosa, a veces tratando de negociar como si mi autoestima fuera algo que se pudiera regatear en un mercado. Me ofreció ponerme en una mesa mejor, me prometió que podría dar un brindis corto, me aseguró que podría hablar con algunos invitados electos. Pero cada concesión que me ofrecía solo confirmaba que había estado en lo correcto desde el principio. Mi ex esposo, Luciano, me llamó el segundo día. Rosaura, ¿qué carajos estás haciendo? Bárbara está destrozada. ¿Cómo puedes no ir a la boda de tu propia hija por algo tan estúpido? Era típico de Luciano reducir todo a términos tan simplistas. El hombre que me había dejado por una mujer 20 años menor cuando Bárbara tenía 18 años. El hombre que había aparecido mágicamente en la vida de nuestra hija cuando ella comenzó a tener éxito profesional, ahora me daba lecciones sobre responsabilidad maternal. No es algo estúpido, Luciano. Es mi dignidad. Y es gracioso que me hables de responsabilidad maternal considerando que desapareciste durante 10 años de su vida. Eso es diferente. Y lo sabes. No puedes hacer esto. Tienes que reconsiderarlo. ¿Por qué tengo que reconsiderarlo? ¿Por qué siempre soy yo la que tiene que ceder, la que tiene que ser comprensiva, la que tiene que tragarse su orgullo para mantener la paz? Porque eres su madre, me respondió como si eso explicara todo. Exactamente. Soy su madre. No su empleada doméstica que se puede esconder cuando no es conveniente. Después de esa llamada, apagué mi teléfono por el resto del día. Necesitaba silencio, necesitaba pensar, necesitaba prepararme para lo que venía. Porque sabía que esto era solo el principio. La hermana de Bárbara de parte de su padre, Nayeli, me visitó el tercer día. Era una mujer que siempre había estado en la periferia de nuestras vidas, apareciendo solo en ocasiones especiales, pero ahora se presentaba como la voz de la razón familiar. Tía Rosaura, comenzó, porque así me había llamado siempre a pesar de que no éramos familia de sangre. Bárbara me contó lo que pasó. Creo que hay un malentendido. No hay ningún malentendido, Nayeli. Bárbara me pidió que fuera invisible en su boda y yo decidí que prefiero estar completamente ausente. Pero piénsalo, tía. Es su día especial. ¿No puedes hacer este pequeño sacrificio por ella? Solo es un día. Solo es un día. Como si los pedidos humillantes tuvieran fecha de expiración. Como si aceptar ser tratada como una vergüenza fuera algo temporal y sin consecuencias. Nayeli,
¿Tienes hijos? Le pregunté. Todavía no, pero... Cuando los tengas, me interrumpí. Espero que nunca tengas que elegir entre ser quien eres y estar presente en los momentos más importantes de sus vidas. Se fue sin haber logrado nada, pero pude ver en sus ojos que mis palabras la habían hecho pensar. Tal vez por primera vez se preguntó qué habría hecho ella en mi lugar. Mi hermana Marta vino a visitarme esa noche con una botella de vino y una expresión de orgullo feroz que no había visto en años. «Rosaura», me dijo abrazándome fuerte, «no tienes idea de lo orgullosa que estoy de ti». Me sentí como una niña pequeña recibiendo la aprobación que había estado buscando toda mi vida. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que necesitabas hacer hace mucho tiempo. Creo que estás eligiendo tu propia felicidad por primera vez en tu vida. Y creo que Bárbara necesita aprender que las personas que la aman no son accesorios que puede usar cuando le conviene. Bebimos vino y hablamos hasta tarde. Marta me contó historias de su propia vida, de las veces que había tenido que defender su dignidad, de los momentos en que había elegido su propia felicidad por encima de las expectativas de otros. Me di cuenta de que había estado tan concentrada en ser la madre perfecta que había perdido de vista cómo ser una mujer completa. El quinto día recibí una llamada inesperada. Era Abner, el prometido de Bárbara. Su voz sonaba formal, incómoda, como si estuviera leyendo de un guión. «Señora Rosaura, soy Abner». Me preguntaba si podríamos hablar sobre la situación con la boda. «Por supuesto. Abner, ¿qué te gustaría decir?» Hubo una pausa larga. «Bárbara está muy alterada. Mis padres están preguntando qué pasó con su madre. Es una situación incómoda para todos». «Ah, entiendo. Entonces no es que te preocupes por mis sentimientos o por la relación entre Bárbara y yo. Te preocupa que la situación sea incómoda para ti y tu familia». «No, no es eso. Es solo que, bueno, las familias a veces tienen que hacer compromisos». «¿Compromisos? ¿Te refieres a que yo debería comprometerme a ser invisible para que tu familia se sienta cómoda?» «Señora Rosaura, no creo que sea tan dramático como usted lo está poniendo». Ahí estaba esa palabra otra vez. Dramática. Como si tener emociones, como si defender mi dignidad, como si esperar ser tratada con respeto fuera una especie de defecto de carácter. «Abner», le dije con una calma que me sorprendió, «¿tú amas a Bárbara?» «Por supuesto que la amo». «Y cuando la amas, ¿sientes vergüenza de ese amor? ¿Sientes que necesitas esconderlo o minimizarlo para que otros se sientan cómodos?» «No, claro que no». «Entonces tal vez puedas entender por qué no estoy dispuesta a esconder mi amor por ella para que tu familia se sienta cómoda». Colgó sin decir nada más. Pero algo me decía que esa conversación había plantado una semilla de duda en su mente sobre lo que realmente estaba pasando. El sexto día, mientras empacaba para mi viaje, sonó el timbre. Era Bárbara, pero no venía sola. Traía a mi nieta de 5 años, Silvestre, de la mano. Era un movimiento calculado, cruel incluso. Sabía que usar a la niña como escudo emocional era una táctica desesperada. «Abuela, ¿por qué no vas a venir a la boda de mami?» Los ojos grandes e inocentes de Silvestre me partieron el corazón. Miré a Bárbara por encima de la cabeza de la niña. «¿En serio? ¿En serio vas a usar a tu hija para esto?» «No estoy usando a nadie», respondió Bárbara con voz defensiva. «Silvestre quería verte. Quería entender por qué su abuela no va a estar en la boda». Me arrodillé frente a Silvestre y tomé sus pequeñas manos. «Mi amor, a veces los adultos tenemos diferencias de opinión. Y a veces tenemos que tomar decisiones difíciles para cuidar de nosotros mismos. ¿Pero no puedes cuidarte después de la boda?», preguntó con esa lógica simple que solo los niños poseen. «Ay, pequeña. Ojalá fuera tan simple. A veces, cuando esperamos demasiado para cuidarnos, se nos olvida cómo hacerlo». Bárbara se quedó ahí parada, viendo cómo le explicaba a su hija que a veces los adultos tienen que elegir su propia dignidad, incluso cuando eso significa decepcionar a las personas que aman. Era una lección que esperaba que Silvestre nunca tuviera que aprender de la manera difícil, como yo lo había hecho. Después de que Bárbara se fue con Silvestre, me senté en mi sala rodeada de maletas medio empacadas y me permití llorar por primera vez desde que había tomado la decisión. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino lágrimas de duelo.
Estaba despidiéndome de la relación que había tenido con mi hija, de la madre que había sido durante 42 años, de la mujer que siempre había puesto a todos los demás antes que a sí misma. Era doloroso, pero también era liberador. Como cuando te quitas unos zapatos que te han estado lastimando durante horas y finalmente sientes alivio, aunque al principio duela más. El séptimo día, un día antes de mi vuelo, recibí una llamada de un número que no reconocía. Era Gilberto, el padre de Abner. Su voz sonaba formal pero curiosa. Señora García, espero que me disculpe por llamarla directamente. Soy Gilberto Morales, el padre de Abner. Mucho gusto, señor Morales. ¿En qué puedo ayudarle? Bueno, es una situación un poco incómoda. Abner me contó sobre la situación con la boda. Y mi esposa y yo nos preguntábamos si había algo que pudiéramos hacer para resolver este malentendido. ¿Malentendido? Repetí la palabra lentamente. Señor Morales, ¿exactamente qué le dijeron que había pasado? Hubo una pausa. Nos dijeron que usted tenía algunas preocupaciones sobre los arreglos de la boda, que tal vez se sintió excluida de algunos aspectos de la planificación. Interesante. Esa no era la versión completa de la historia. ¿Le dijeron exactamente qué me pidieron que hiciera en la boda? Otra pausa más larga. La verdad es que no recibimos muchos detalles. Solo que había habido una discusión y que usted había decidido no asistir. Decidí ser completamente honesta. Señor Morales, su futura nuera me pidió que asistiera a su boda, pero que no hablara con los invitados para no incomodar a nadie. Me pidió que me sentara lejos de la mesa principal para no interrumpir la elegancia del evento. Me pidió que evitara aparecer en muchas fotos para que los álbumes se vieran más elegantes. Y me pidió que no diera un brindis porque tengo demasiadas emociones. El silencio al otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que se había cortado la llamada. Señor Morales, estoy aquí, señora García. Solo estoy procesando lo que me acaba de decir. Ahora comprende por qué decidí no asistir. Señora García, le puedo asegurar que mi esposa y yo nunca solicitamos ni esperamos que usted fuera invisible en la boda de su propia hija. De hecho, estábamos ansiosos por conocerla mejor. Sus palabras me golpearon como una revelación. ¿Me está diciendo que estas restricciones no vinieron de ustedes? En absoluto. Mi esposa y yo criamos a nuestros hijos para respetar y honrar a los padres. La idea de pedirle a la madre de la novia que se mantenga en silencio nos resulta completamente inaceptable. Después de colgar con el señor Morales, me quedé ahí sentada procesando esta nueva información. Bárbara no solo me había humillado, sino que había mentido sobre las razones. Los padres de Abner nunca habían pedido que yo fuera discreta. Esta había sido una decisión completamente suya, basada en su propia vergüenza de quien yo era. Esa noche empaqué el resto de mis cosas con una determinación renovada. Al día siguiente estaría en un avión rumbo a las Maldivas, rumbo a la primera aventura completamente egoísta de mi vida. Pero antes tenía una última llamada que hacer. Bárbara, soy yo. Mamá, gracias a Dios. Pensé que ya no me ibas a hablar. ¿Reconsideraste? ¿Vas a venir? Hablé con el padre de Abner hoy. El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Me dijo algo muy interesante. Bárbara, me dijo que él y su esposa nunca pidieron que yo fuera discreta en tu boda. De hecho, me dijo que estaban ansiosos por conocerme mejor. Mamá, me mentiste. Bárbara, no solo me humillaste, sino que me mentiste sobre las razones. Todo este tiempo me hiciste creer que era por la familia de Abner, pero la verdad es que eras tú. Tú eras la que se avergonzaba de mí. Pude escuchar su respiración entrecortada, pude imaginar las lágrimas que probablemente estaban corriendo por sus mejillas. Pero por primera vez en mi vida, sus lágrimas no me hicieron ceder inmediatamente. Mamá, por favor. Bárbara, necesito que entiendas algo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Te he amado desde el momento en que supe que existías. He sacrificado todo por ti, he vivido mi vida entera pensando en tu felicidad. Pero no puedo seguir amándote a costa de mi propia dignidad. No quería lastimarte, mamá. Solo quería que todo fuera perfecto. ¿Y yo no tengo lugar en tu definición de perfección? No es eso. Bárbara, mañana me voy a las Maldivas.
Voy a pasar 8 días haciendo cosas que me hagan feliz, conociendo gente nueva, siendo exactamente quien soy sin disculparme por ello. Y cuando regrese, si quieres tener una relación conmigo, va a ser con la mujer completa que soy, no con una versión editada que sea más cómoda para ti. Mamá, no puedes hacer esto. Es mi boda. Solo sucede una vez. Y yo solo tengo una vida, Bárbara. Y ya es hora de que empiece a vivirla para mí. Después de colgar, me fui a la cama temprano. Al día siguiente tenía un vuelo que tomar y una nueva vida que comenzar. Desperté antes del amanecer, no por nervios sino por emoción. Me vestí con un vestido color coral que había comprado años atrás, pero nunca había usado porque pensé que era demasiado llamativo. Me maquillé con más cuidado del que había puesto en años, no para impresionar a nadie más, sino porque quería verme bien para mí misma. El taxi llegó exactamente a tiempo. Mientras cargaba mis maletas, miré mi casa una última vez. No era solo un viaje lo que estaba comenzando. Era una nueva etapa de mi vida, una en la que mi propia felicidad tenía prioridad. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, mi teléfono vibró constantemente con mensajes de texto de Bárbara. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Mamá, por favor, no hagas esto. Todavía puedes cambiar de opinión. Te necesito ahí. No puedo casarme sabiendo que estás enojada conmigo. Pero por cada mensaje de ella, recibía 2 de mi hermana Marta. Estoy tan orgullosa de ti. Disfruta cada momento. Te mereces esto y mucho más. Cuando anunciaron mi vuelo, apagué mi teléfono y lo guardé en mi bolsa. Los próximos 8 días iban a ser completamente míos. El avión despegó exactamente a la hora en que debería haber estado arreglándome para la boda de mi hija. En lugar de eso, estaba volando hacia el otro lado del mundo, hacia una aventura que había soñado durante décadas, pero nunca había tenido el valor de hacer realidad. Mientras las nubes se extendían debajo de nosotros como un océano blanco infinito, me di cuenta de que no sentía culpa ni arrepentimiento. Solo sentía una libertad extraña y embriagadora, como si finalmente hubiera recordado cómo respirar después de años conteniendo el aliento. Las Maldivas eran aún más hermosas de lo que había imaginado. Cuando el hidroavión aterrizó en aguas cristalinas color turquesa, me sentí como si hubiera llegado a otro planeta, uno donde el estrés y las expectativas de otros no existían. Mi habitación tenía una vista directa al océano, con una cama desde donde podía ver el amanecer cada mañana sin tener que preocuparme por prepararle el desayuno a nadie más. El primer día, que era exactamente el día de la boda de Bárbara, desperté naturalmente a las 6 de la mañana. En lugar del nudo familiar de ansiedad en mi estómago, sentí una paz profunda que no había experimentado en años. Desayuné frutas tropicales en mi terraza mientras veía a los peces nadando en el agua cristalina debajo de mi habitación. Por primera vez en décadas, no tenía que consultar con nadie sobre qué hacer con mi día. Tomé una clase de yoga en la playa al amanecer. La instructora, una mujer serena llamada Marta curiosamente, me preguntó si era mi primera vez en las Maldivas. Cuando le dije que sí, que era mi primer viaje sola en 69 años, me miró con una mezcla de admiración y respeto que me hizo sentir poderosa. Es valiente lo que está haciendo, me dijo. Muchas mujeres de su edad nunca se dan a sí mismas este regalo. Pasé la tarde en el spa, recibiendo mi primer masaje profesional. Mientras las manos expertas trabajaban años de tensión acumulada en mis hombros, lloré silenciosamente. No de tristeza, sino de alivio. Era como si finalmente me estuviera deshaciendo de décadas de estrés de tratar de ser perfecta para todos los demás. Esa noche, mientras cenaba sola en el restaurante del resort, una pareja mayor en la mesa de al lado notó que estaba sola y me invitaron a unirme a ellos. Se llamaban Elena y Filemón, estaban celebrando su 40º aniversario de bodas. Cuando les conté por qué estaba ahí, Elena tomó mi mano. Mi hija me dijo algo similar hace años. Me confió. Me dijo que era demasiado intensa, demasiado involucrada en su vida. Pasé 2 años tratando de ser la madre silenciosa que ella quería. ¿Sabes lo que pasó? Perdimos nuestra conexión por completo. Fue hasta que volví a ser yo misma que recuperamos nuestra relación. Sus palabras me dieron esperanza, pero también me confirmaron que había tomado la decisión correcta. El segundo día encendí mi teléfono por primera vez. Tenía 47 mensajes de texto, 23 llamadas perdidas y 16 mensajes de voz. La mayoría eran de Bárbara,
Pero también había algunos de Marta, de mi ex esposo, incluso de algunos primos lejanos que aparentemente se habían enterado del drama familiar. Decidí escuchar solo los mensajes de voz de Bárbara. Los primeros eran furiosos, acusándome de arruinar su día especial, de ser egoísta, de hacer todo sobre mí. Los del medio eran suplicantes, prometiéndome que podríamos arreglar todo cuando regresara. Pero los últimos eran diferentes. En el último mensaje, grabado aparentemente el día después de su boda, su voz sonaba quebrada pero también reflexiva. Mamá, tuve mi boda. Fue hermosa, todo salió como lo planeé. Pero durante toda la ceremonia, durante toda la recepción, no podía dejar de pensar en que no estabas ahí. Los padres de Abner preguntaron por ti toda la noche. Su madre me dijo que había estado esperando conocerte, que Abner les había contado lo maravillosa que eras. Me di cuenta de que había construido este problema en mi cabeza, este miedo de que fueras a avergonzarme, cuando en realidad creo que era yo la que se estaba avergonzando de ser amada tan intensamente. Llámame cuando puedas. Mamá. Necesitamos hablar. Ese mensaje me hizo llorar, pero no con la tristeza desesperada que había sentido antes de irme. Era una tristeza mezclada con esperanza, la tristeza de ver que el dolor a veces es necesario para que las personas crezcan. No la llamé de inmediato. Necesitaba terminar mi viaje, necesitaba completar esta transformación que había comenzado. Los días siguientes fueron una revelación continua. Aprendí a hacer snorkel y vi peces de colores que parecían pintados por un artista loco. Tomé clases de pintura en acuarela y descubrí que tenía talento para capturar los atardeceres. Leí 3 libros completos sin interrupciones. Conversé con viajeros de todo el mundo que me trataban como una persona interesante, no como la madre de alguien. En mi quinta noche, durante una cena en la playa bajo las estrellas, conocí a una mujer llamada Isabella, una escritora italiana de 72 años que viajaba sola por el mundo desde que se había enviudado 5 años atrás. La libertad, me dijo mientras bebíamos vino y escuchábamos las olas, es algo que las mujeres de nuestra generación tuvimos que aprender muy tarde en la vida. Nuestras madres nos enseñaron a vivir para otros. Pero nunca es demasiado tarde para aprender a vivir para nosotras mismas. Sus palabras resonaron en mi pecho como una verdad fundamental que había estado esperando escuchar toda mi vida. El 6º día, me atreví a algo que había querido hacer desde que era adolescente, pero nunca había tenido el valor. Me hice un tatuaje. Era pequeño, discreto, en mi muñeca, una ola estilizada que representaba este momento de mi vida, este despertar a mi propia identidad. La artista del tatuaje, una joven llamada Nayeli, me preguntó qué significaba para mí. Es el momento en que dejé de ser solo la madre de alguien y volví a ser Rosaura, le dije. El 7º día participé en una excursión de buceo. Bajo el agua, rodeada de corales y peces tropicales, experimenté un silencio tan profundo y una belleza tan abrumadora que entendí por qué la gente habla de experiencias espirituales. Era como si el océano me hubiera lavado no solo físicamente, sino emocionalmente, llevándose años de dolor y reemplazándolos con una paz que no sabía que era posible. En mi última noche, durante una cena de despedida que el resort organizó para los huéspedes que se iban, me pidieron que compartiera lo más memorable de mi viaje. Me levanté frente a desconocidos que se habían vuelto amigos y dije, aprendí que nunca es demasiado tarde para enamorarse de tu propia vida. El aplauso que siguió no era solo por mis palabras, sino por algo que todos reconocían, el valor de una mujer que había elegido su propia felicidad después de una vida entera de sacrificios. Cuando el avión despegó de las Maldivas, llevaba conmigo más que souvenirs y fotos. Llevaba una nueva versión de mí misma, una que había recordado que tenía derecho a ser feliz, a ser amada tal como era, a ocupar espacio en el mundo sin disculparse. Durante el vuelo de regreso, finalmente llamé a Bárbara. Su voz sonaba diferente, más madura, más humilde. Mamá, ¿cómo estuvo tu viaje? Fue perfecto, hija. Absolutamente perfecto. Necesito pedirte perdón, mamá. No solo por lo de la boda, sino por años de tratarte como si tu amor fuera algo de lo que avergonzarme. Sus palabras me llegaron al corazón, pero esta vez desde un lugar de fortaleza, no de desesperación por su aprobación. Acepto tu disculpa, Bárbara. Pero necesitas entender que las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. ¿Diferentes cómo? Voy a ser quien soy, completamente, sin disculpas. Voy a contar mis historias, voy a expresar mis emociones, voy a amar intensamente.
Y si eso te hace sentir incómoda, vamos a tener que trabajar en eso juntas. Pero no voy a volver a esconderme para hacer que otros se sientan mejor. Hubo una pausa larga, y luego escuché algo que no había oído en años, una risa genuina de mi hija. ¿Sabes qué, mamá? Creo que me perdí a la mujer más interesante que conozco por estar preocupada por lo que otros pensarían de ti. Cuando aterricé en casa, me sentía como una mujer completamente nueva. Bárbara me estaba esperando en el aeropuerto, y cuando me vio bajar del avión con mi bronceado dorado y mi sonrisa radiante, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Te ves libre», me dijo cuando me abrazó. «Me siento libre», le respondí. Ahora, 6 meses después, mi relación con Bárbara es mejor de lo que ha sido en años. Ya no camino sobre cáscaras de huevo tratando de ser la madre perfecta que pensé que ella necesitaba. Soy simplemente yo, ruidosa cuando estoy emocionada, emocional cuando estoy orgullosa, intensa cuando amo. Y ella ha aprendido a ver esas características no como defectos que hay que tolerar, sino como las cualidades que me hacen quien soy. Sigo viajando. El mes pasado fui a Italia sola, el próximo mes voy a Japón. He empezado a tomar clases de pintura, he hecho nuevas amigas, he comenzado a vivir una vida que es completamente mía. Y a cualquier mujer que esté leyendo esto, que se sienta invisible en su propia vida, que haya perdido su identidad en el proceso de amar a otros, quiero decirle esto: nunca es demasiado tarde para enamorarte de tu propia vida. Nunca es demasiado tarde para elegir tu felicidad. Nunca es demasiado tarde para recordar que mereces ser amada exactamente como eres.